Vamos a leer Isaías 49. El profeta Isaías, cuando escribe 49, este es de los textos que se llama el siervo sufriente, hablan de Cristo, de los textos del canto del siervo sufriente. En el verso 41, en el capítulo 49, habla de que usted nació con un propósito. Si usted se extravía de ese propósito, el dolor, la angustia, el vacío del alma van a venir. Y si usted está pasando momentos difíciles, es porque usted ha sido desobediente al llamado de ese propósito. Aquí no hay culpables, aquí todos somos protagonistas de lo que nosotros hemos hecho. Nosotros forjamos un carácter, nosotros forjamos un temperamento. No es el resto de la humanidad que se levanta contra nosotros. Ni siquiera es el enemigo que se levanta contra nosotros. Porque la Biblia dice, resistid pues al diablo y él huirá. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Es que nosotros fabricamos nuestras propias tormentas. Y hasta que no nos hagamos cargo de la vida que Dios nos dio en Cristo Jesús, para echar mano de la vida eterna, vamos a ser víctimas de nuestras decisiones. ¿Cuándo comienza el cambio? Cuando yo acepto la obra de Cristo. Y si he dejado la obra de Cristo, reencauzo mi camino a seguir las pisadas del Maestro. Ese es el plan de Dios, que sigas el plan que Él trazó, en el cual puedes vivir en paz y libertad. ¿Cuál es la herencia de los hijos de Dios? Verdadera paz y verdadera libertad. Porque, ¿se acuerdan ustedes que dice Job 22, 21? Vuelven a amistad con Dios y tendrás paz. Y de la paz vendrá todo tu bien. Si usted no tiene paz, ya no importa que tenga, que haga, necesita paz. Cuando no hay paz, absolutamente todo se destruye. Y la verdadera paz es la amistad con Dios. ¿Lo tienes claro? ¿O se lo repito? Y esa paz no la puede conseguir en ningún lado. No la busque, porque mire, Dios no se vuelve viejo, nosotros sí, buscando las fórmulas especiales para tener paz y contentamiento en el corazón. Solamente en Dios. Si usted se estaba echando cuentos de que era comprando, de que era negociando, de que era con amor, de que era con la sexualidad, que era sintiéndose grande, que se iba a sentir en paz, déjeme decirle que va por un camino hacia el dolor. Devuélvase del camino, póngase a paz con Dios y tendrás paz. Listo. ¿Y cómo conseguimos esa paz? Rinde tu vida a Cristo, el autor y consumador de la fe, nos da salvación y vida eterna. Ese es el todo del hombre. ¿Qué hace que usted llegue a Cristo? ¿Qué hace en su vida? Dos cosas: salvación y vida eterna. O sea, usted se puede, a eso vinimos a este mundo. Usted no venía con sello de garantía de eternidad en esta vida. Usted y yo veníamos con fecha de expedición. ¿Usted es consciente de eso, que está en una carrera contra el reloj? Una vez tenemos salvación y vida eterna, la obra de Cristo comienza a ajustar nuestro camino y comienza a ordenar lo que estaba desordenado aún de generaciones pasadas. ¿A qué me refiero con generaciones pasadas? Que si su papá era un borracho, usted no iba a aprender a ser un ángel. Pero mi papá siendo un borracho, ¿yo puedo cambiar? Sí, porque Cristo trae el orden a mi vida. ¿Me hago entender? O sea que con Cristo estamos completos. ¿Ya cuántos de aquí están matriculados en el reino de los cielos? Amén. Déjeme decirle que usted está listo para partir. No se amañe en esta vida, porque usted no es de aquí, oye, usted es pasajero. Y en cualquier momento paga el bus y le dicen, bájese. Bájese, porque ya se subió, le van a decir, bájese porque usted no es de aquí. Listo. Y Jesucristo, y con la obra de Cristo estamos completos. Y en el verso 7, 8, 9 y 10, permítame, Chequina, en el verso 7 dice que que Dios, después de que nos salva, Dios sigue siendo fiel. En el 7 dice que Él nos escoge, en el 8 dice que Él nos oye, en el 8 dice que Él nos guarda, que Él nos ayuda, que Él nos da por pacto a las naciones, que Él nos utiliza, que Él nos restaura. En el 9 dice
que nos va a utilizar para ser mensajeros de libertad a otros, que en el 9 dice que nos va a permitir ser apacentados, y que aunque hayan circunstancias insalvables para nosotros, en las alturas tendremos pastos. O sea, Dios promete, más allá de la salvación, suplir lo que mi alma necesita. ¿Se ha dado cuenta usted que una vez entramos a Cristo, somos más conscientes de nuestra necesidad de Dios? Y que aunque nosotros queramos satisfacer esas necesidades, no podemos acercarnos a Dios mediante nuestras propias obras. ¿Cuántos de nosotros decimos, este año sí me voy a colocar bien con el Señor? Y comienza, y después de 3 domingos, no me gustó el pastor, no me gustó el hermano, no me gustó la alabanza, no me gustó esto, o pobrecito, yo no voy a la iglesia por X o Y circunstancias, y se vuelve caótico todo, y no podemos permanecer. Sin embargo, Dios no se cansa de ser Dios, sino que tiene misericordia especial de cada uno de nosotros. Esa misericordia especial no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la provisión después de la salvación. Este Dios que no nos paga conforme a nuestras obras, sino nos paga de acuerdo a su misericordia, que es nuestro tema de hoy. Nosotros a veces no merecemos el esposo o la esposa que tenemos, porque si usted es un marrano, Dios no le va a dar una oveja. Pero Dios en su misericordia le permitió casarse con una oveja de su rebaño. De pronto usted ha sido desordenado y Dios le da hijos buenos. De pronto su economía ha estado desbordada por la torpeza de tu corazón y Dios no ha permitido que llegues tan hondo. ¿Por qué? Porque aún en cosas insalvables para nosotros, no ha faltado Dios. No ha faltado. Porque si Dios nos deja a expensas de nosotros mismos, cuidándome a mí mismo, terrible. Porque es que eso es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Dice que como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a cuidado de sí mismo. Lo dejó a usted cuidando de usted. Los entregó a expensas de su propio corazón. ¿Se imagina que lo deje al frente, a dejar un bebé al frente de piloteando un avión? Usted y yo somos sospechosos. Necesitamos ser guiados. Por eso estábamos viendo que Dios, una de las cosas que nos da después de la salvación es que nos guía y nos conduce. ¿Se acuerdan? Porque si nosotros no somos llevados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, tarde que temprano, recoja lo que quedó. Del matrimonio, del negocio, de los sentimientos, de las relaciones, de la congregación, lo que sea. ¿Por qué? Porque somos torpes. Nosotros por naturaleza somos depravados, por eso necesitamos arrepentirnos. Por opción somos pecadores, usted decide si peca o no, pero por gracia somos salvos. Aunque esté la naturaleza podrida ahí, usted puede decir sí o no, pero aún diciéndole que sí al pecado, Él viene en su rescate, nos lava, nos restaura y nos pone donde tenemos que estar. No con el método que nosotros queremos, pero sí cumple su objetivo. Mire que en el verso 10 dice, no tendrán hambre ni sed jamás, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque, ayúdenme, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Ya vimos que guiar y conducir es cuando el Señor a veces te lleva suavecito. Eso lo trataba mi hermano el domingo pasado. Y a veces el Señor no te lleva suavecito, sino que te arranca y te establece. El problema es que tienes 3 pesos, no te preocupes, te arranca y te establece. Dios quita el impedimento cuando quiere hacerlo. Ese es guiar y conducir. Pero mire por qué el Señor nos guía y nos conduce en este mundo peligroso. ¿Por qué nos guía y nos conduce? ¿Cuál es la motivación que tiene Dios? Porque Dios tiene de ellos ¿qué? Misericordia. ¿Qué es lo que mueve a Dios?
su misericordia. Dios no hace las cosas por su poder. Vimos en el verso 7 de este texto que Dios hace las cosas para suplir su santidad. Él me perfecciona a mí para presentarme como una iglesia santa. ¿Sí me van a entender? Él me perfecciona a mí para Él. Pero ¿qué mueve a que me perfecciona, que me acompaña, que trate conmigo? Su misericordia. Wow, pero ¿cuál es la diferencia entre la misericordia de Dios y la que yo puedo sentir? Miren Isaías 49:15, por favor. ¿Usted cree que las mamás pueden tener misericordia? ¿El amor de madre es un amor entrañable? El chinito la hace y ella, mejor dicho, ya... Dice, se olvidará la mujer del que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Que esto es salido de toda lógica. Que la mujer deje de compadecerse del hijo de su vientre. Para mamá no hay hijo feo, ¿cierto? Todas dicen que el mío es más lindo de todos, ¿cierto? Pero dice que dejará de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque, o sea, puede llegar a suceder, aunque ella olvide. Mire esto. Yo nunca me olvidaré de ti. Si nosotros conocemos el amor de madre y decimos, wow, pero como el pecado envilece, el pecado aturde la justicia, puede llegar la madre a aborrecer al hijo, a olvidarse del fruto del vientre. Pero Dios dice, esa no es la misericordia con la que te he amado. Es una misericordia que va más allá de la misericordia que la mamá puede tener por un hijo. Yo no sé si alcanzo a trasladar con qué misericordia Dios mandó a Jesucristo para morir por pecadores, es que morir por buenos. Es fácil, o sea, tiene mérito. Perdonar al bueno tiene mérito, ayudar al bueno tiene mérito, pero perdonar al malo se necesita misericordia especial, porque es que es una raza que se echó a perder, la raza humana, y Dios en una misericordia salida de toda lógica, sin explicación humana, decidió rescatarnos, y por esa misericordia es que nos guía día tras día. Ojo, serán guiados y serán apacentados, guiados y conducidos. Acuérdense ustedes que que estudiamos ya el texto de ser apacentados, muchas veces es consentir, alimentar, pero algunas veces es destruir. O sea que yo, para ser guiado, hay cosas en mí que tienen que ser destruidas, y Dios en su misericordia hace que se destruyan. Sí, ¿dónde estaba Dios cuando yo perdí el negocio? El negocio te estaba llevando por un despeñadero. ¿Dónde estaba yo cuando pasé un momento de humillación? Porque tu corazón se había engordado y se había olvidado de quién es Dios. ¿Me hago entender? Aún en medio de la destrucción, Él muestra misericordia porque Él ve más allá de lo que ve el hombre. Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Y Dios sabe de qué tiene necesidad tu alma. Porque es mejor que entres al gozo del Señor, a la paz del Señor, de pronto sin algunas circunstancias, a que vivas holgadamente y te vivas estrellando contra el mundo. Y cuando nos demos cuenta, al final de la vida no hay tiempo para la paz. Mire, hermanos, esta palabra, por favor, chequen, ayúdenme con esta palabra. Disculpen, esta palabra que dice misericordia, que aparece en Isaías 49:10, es esta. Racham. Voy a hacer un paréntesis aquí, discúlpenme. Por ahí abrí una comunidad que se llama Iglesia Betel. En esta comunidad voy a hacer unos grupos. Esta semana voy a hacer un grupo que se llama Mujeres Sabias, y vamos a comenzar un estudio de 100 mujeres de la Biblia. Y en otra voy a comenzar un grupo donde vamos a estudiar algo de homilética de la Biblia, para que usted sepa de dónde salen las fuentes, por qué la Biblia dice eso, de dónde, y que usted aprenda que es lo básico para enseñarle a otro, un mensaje temático expositivo. Pero no todos van a estar en todos los grupos, sino van a ser asignados de acuerdo a la competencia. Y algunos van a estar en algo que se llama discipulado, y vamos a ir ahí llevándolos. Para que usted entienda esto, si usted no estaba aquí en la iglesia, este es
la etiqueta que tiene en el diccionario Strong. ¿Qué quiere decir? Que en el original la palabra que se tradujo allí como misericordia es esta, 7355, que significa Racham. Pero me llama la atención que esta palabra la traducen como misericordia, pero en sí tiene que ver conmigo, entrañas. O sea, no es una misericordia de aquí, porque es una misericordia de aquí, es cuando usted le va a pegar al perrito y el perrito le hace así, o al chinito, y usted, ay, no, pero ¿de dónde salió esa misericordia? Le movió el corazoncito. La misericordia que habla aquí de Dios es que Dios se conmueve con mi pecado, con mi dolor, con mi condición. Dios es movido a misericordia. Cuando vemos la parábola de buen samaritano, dice que fue movido a misericordia, fue sacudido. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario cuando Cristo dice, no quites de mí tu rostro. Dios mismo fue sacudido. Jesucristo en Getsemaní fue sacudido a misericordia, si no, no hubiera sido amarrado a ese propósito. Dice, Señor, si quiere pasa de mí esta copa. Pero la misericordia que lo movía por dentro dijo, pero no se haga mi voluntad porque vienen otros que necesitan ser salvos. Es una misericordia inentendible que viene del corazón mismo de Dios. Mira, usted sabe que somos salvos solo por gracia. No hay obra para la salvación. ¿Y qué nos hace ser herederos de salvación? La gracia. Por amor nos dio a Jesucristo, pero hay algo dentro de Dios que mueve esa gracia. Es que Él se duele de la condición humana y eso se llama misericordia, es dolor en medio del corazón de Dios. ¿Y alcanzo a trasladar esto? Vamos al texto, 49:10. Isaías 49:10. Mire, el que tiene de ellos dolor los guiará. El que se conmueve por dentro. Es como cuando usted queda estupefacto por el dolor. Dios, al ver al pueblo sufriente, dice, los voy a guiar. Dios es conmovido. ¿Se acuerdan ustedes por allá en Isaías en Génesis 45:1? Chequina, por favor. José estaba en los atrios de Faraón, ¿se acuerdan? Y él se le esconde a sus hermanos y se hace pasar por un egipcio. Y ellos llegan ante él y se acuerdan ustedes que hubo un momento en que dice, no podía José contenerse delante de los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Siguiente. Aquí el original dice que José lloró desde sus entrañas, con una angustia, con un vacío interno que lo sacudía. Esta es la misma palabra. Algo dentro de él se movió. Algo profundo llevó a que José se doblegara. No podía contenerse. ¿Me hago entender? Esta es la misma actitud que tiene Dios para guiarnos a nosotros. Por eso la Biblia dice, ¿cómo despreciaremos una salvación tan grande? ¿Cuál es la salvación tan grande? Que Cristo salió de las entrañas de Dios el Padre, movido por la misericordia de la naturaleza de Dios, para morir por nosotros pecadores. Y esos dolores, aún nosotros los podemos despreciar. Aún, mire, la misericordia de Dios la podemos despreciar haciendo nuestro propio plan, porque Él en su dolor, en su misericordia nos guía, nos conduce, nos pastorea, nos destruye, nos construye, nos alimenta. Y nosotros despreciamos el dolor del corazón de Dios. Cuando digo el dolor del corazón de Dios, no le atribuyo, no estoy colocando atributos humanos, le estoy colocando esa naturaleza que puede mover a Dios a hacer lo imposible. Me hago entender, porque es imposible que una raza caída pudiera ser resucitada nuevamente como hizo Dios en Cristo Jesús por nosotros. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Tú no tienes valor más allá de la cruz de Cristo, y la cruz de Cristo lo es todo. Bueno, miren, mis estimados hermanos, en Nehemías 1:5
Nehemías dice, Jehová Dios, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Sabe qué hizo aquí Nehemías? Estaba tan desconsolado y lloraba con tal sentimiento que pasó días en la presencia de Dios. Y lo que sentía Nehemías era lo que él sentía que había en el corazón de Dios. Dios estaba desgarrado, discúlpeme el término muy humano, de ver a su pueblo desperdigado y sufriendo. Como el padre del hijo pródigo que salía, tenía que estar destruido para salir a ver el sol todas las madrugadas, decir, aquí tiene todo, pero él decidió ir al sufrimiento. Como el Espíritu Santo nos anhela a nosotros ansiosamente, es decir, pueden tener paz, no tienen que estar huyendo, pero han escogido lo segundo. Pero hay un dolor en el corazón de Dios por sus hijos, por los que una vez fueron llamados y purificados. ¿Me hago entender? Voy un poquito más allá. Y mire qué pasa cuando yo me identifico con esa misericordia de Dios. En el Sermón del Monte dice esto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, misericordia. Nosotros, ¿en qué se conoce que una persona es cristiana? Que aprende misericordia. No una misericordia moralista o ética, sino que se puede colocar en los zapatos de los demás. A nosotros nos han implicado entender de que la iglesia es para gente perfecta, que tiene todo el conocimiento, que canta igual que yo, que hace igual que yo, que no comete errores. Y entonces cuando llega otra persona que no encaja dentro de mi ideal, yo trato de sacarla. Pero la iglesia es un hospital de enfermos, donde Dios trae mujeres y hombres, niños, ancianos imperfectos para ser perfeccionados y transformados por el poder de la palabra. Pero nadie llega al evangelio por bueno. Todos llegamos por imperfectos y por malos, pero la misericordia ética o moral no me deja entender de que yo soy esa persona. Hace 20 años cuando llegué a la iglesia y no tenía ni rumbo, ni destino, ni transformación, ni nada, y Dios no me echó fuera, sino que dijo, vengan porque está trabajado, cargado, venga porque sus pecados lo están asediando, venga porque él es reo y está huyendo. Cuando uno comienza a crecer espiritualmente, yo puedo verme en los zapatos del hermano, yo puedo verme aún en el que defrauda. En eso se conoce, Dios nos hace misericordiosos, porque entendemos, mi hermano, que el dolor de Dios por la humanidad, el dolor de Dios por su obra. Mire, hermanos, en Salmo 51:1, David peca, comete adulterio y homicidio. Y mire usted cómo entiende David esta misericordia. Mire, 51:1 de Salmos dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? Conforme a tus misericordias. Conforme a tu misericordia. Mire, hermanos, para este entonces David no era bueno. Una cosa es que yo vaya a orar y le diga, Señor, usted sabe que yo voy a la iglesia, usted sabe que yo doy la ofrenda, usted sabe que yo soy buen papá, usted sabe que yo soy buen esposo. Y ahí le dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. David, mire, mandó a matar un pueblo que se llamaba los Eteos. Y hay algo que nunca se hacía en la guerra, era matar niños, ni mujeres, ni envenenar las aguas. ¿Sabe usted qué hizo David? Mató niños, mujeres y envenenó las aguas. A David le dijo el suegro, si te quieres casar con mi hija, Saúl le dijo, tráeme 100 prepucios de filisteos. ¿Sabe qué hizo David? Mató 200 hombres y llevó 200 prepucios. Por eso no se permitió construir el templo. O sea que David, y aparte de eso, terminó siendo homicida y terminó siendo adúltero. ¿Y de dónde salió eso? La inclinación al mal.
Nosotros no somos mejores que Él. Y David dijo, es que he fallado. Y si Dios me llama a juicio, o sea, ¿qué justificación tengo? Lo único que me puede salvar es acudir a ese amor entrañable que Él tiene, su misericordia. Esto es lo que lo hace conforme al corazón de Dios, que se podía arrepentir. Decir, mire Dios, de verdad no hay justificación. Dice, acudo a tus entrañas. Dice, ten piedad de mí, pero no conforme a que yo sea bueno, a que yo no puedo hacer un pacto contigo, no me puedo comprometer. No te puedo ofrecer nada. Es más, David es el que dice, ¿qué hay sacrificios y ofrendas que yo te pueda dar si todo es tuyo? No hay buey que no sea tuyo, Dios. No hay tiempo que no sea tuyo, no hay sacrificio que no sea tuyo. Y llega aquí y dice, tenme piedad, pero conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire, hermanos, David sabía que estaba salido ya del plan de Dios y su corazón estaba sufriendo las angustias de sus malas decisiones porque atendió al pecado y no al Señor. Y mire, y en el 2 dice, lávame más, ayúdeme, y más de mi maldad. Y acuérdese usted que no solamente dice lávame primero, y aparte de eso, lávame más. Y aparte de eso, lávame más. Y esta palabra lavar no es la que usted y yo entendemos. Ustedes han visto en la costa cómo lavan con el manduco. ¿Sí sabe qué es un manduco? Cogen el palo y pin, y van dando vueltas y la sacuden y... ¿Sí me van a entender? Estrujar. Es lo que para nosotros sería estrujar. Aquí es lo que traduce lavar, es estrujar. David dice, mire Señor, soy un desastre. Y yo lo que necesito es ser estrujado. No me compongas. Quíteme este corazón que me está metiendo en problemas y me está alejando de lo único bueno que tengo, que es Dios. El plan de Dios es el plan, es lo que me conviene a mí, pero el corazón me está extraviando. Señor, quíteme, arránqueme, transfórmeme. Dijo, y esto no puede suceder sino en tus entrañas, en tu misericordia. O sea, usted y yo no podemos salvar. Déjeme decirle que usted no tiene la solución para su vida. No la tiene. Necesitas que la misericordia te alcance, botarse de rodillas al Señor y decirle, Señor, yo necesito misericordia, pero no una misericordia moral como la suya o la mía, sino una misericordia que mueva el corazón de Dios. No sé si les alcanzo a trasladar lo que les quiero enseñar hoy. Mira lo que dice en el 10, 51:10. En el 51:10 dice esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí, ¿qué? Un espíritu recto dentro de mí. O sea, estoy vuelto un desastre. Y mire que hay dos palabras que en la Biblia dice que hablan de crear en la Biblia. Una es asa, que es cuando yo le digo, vamos a crear, vamos a hacer un pastel, un pan. ¿Qué necesita usted para un pan? La harina, el azúcar, la sal, listo. Todo eso lo reúne y usted dice, ya hice un pan. Aquí no es esa palabra. Aquí es la misma palabra con la que comienza el Génesis. Bereshit bar Elohim. En el principio creó Dios. ¿Sí me van a entender? Esa palabra creó. Es de la nada hacer cosas. En el pan yo no estoy creando el pan. ¿Por qué? Porque ya existía el carbono, la energía, ya existía todo. En el principio no existía nada. Y mire que esta es la doctrina de la cruz. Vengan a Cristo y sean hechas
nuevas criaturas. Por eso el hombre a sí mismo no se puede restaurar. Usted puede coger una persona, lo mete en la iglesia, le pega una ratoneada, se le pone una Biblia debajo del brazo, pero tarde que temprano, si no se ha entregado a Cristo, vuelve como la cerda al lodo. Pero nosotros no nos podemos reformar a nosotros mismos. Es más, hay gente que conoce el Evangelio y no se ha convertido al Evangelio. Hay gente que aleluyea, hay gente que ha sentido el toque del Espíritu Santo, pero no son. ¿Por qué? Porque no son hechos de nuevos. Y David dice, mire, he tratado de reformarme a mí mismo, he tratado de ser legalista, he tratado de ser moral, pero definitivamente en mi corazón no hay solución. Yo necesito que desde tus entrañas, que desde el corazón tuyo, me hagas de nuevo. Crea en mí, Señor. Un corazón limpio. Esto habla del alma. Y renueva. Esto habla del hálito de vida. O sea, ¿qué estaba defectuoso en él? El cuerpo adúltero. El alma sucia. Y el espíritu torcido. ¿Qué haya bueno en este hombre? Y usted lo miraba bien vestido, don David. Porque era el rey de Israel. Apariencia de piedad. Y él dijo, mire, Señor, me cansé. Porque es como dormir con un tigre. ¿Sí me hago entender? Se duerme usted y se lo traga. Ese es dormir con la Biblia dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. Hablando de la naturaleza antigua. O sea, usted trata con el corazón de hacer las cosas bien, pero sus pies corren presurosos al mal. A usted y a mí me pasan. ¿O solamente yo tengo cara del culpable de esto? Estamos hechos de la misma naturaleza. ¿Y qué necesitamos? Ser reconstruidos, pero no es para ser reconstruidos con el mismo material, las mismas historias, los mismos apegos, sino que Dios nos haga de nuevo. Miren, hermanos, esto es lo que David buscaba cuando Dios nos hace de nuevo. Mira lo que dice Marcos 5:33. En Marcos 5:33 habla de la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Sí. Lo mismo que siente Dios, sintió Cristo en este momento. ¿Se acuerdan ustedes que cuando la mujer lo toca, qué dice Cristo? Porque hubo algo que se sacudió dentro de él. Nosotros lo traducimos en la Biblia, porque poder salió de mí. En el griego dice, se sacudió algo. Se sacudió algo. ¿Me hago entender? Y él le dice esto en el Marcos 5:34 dice, mujer. En el 34 dice, mujer. Mira lo que dice, hija. Primero que todo, no era hija. La volvió hija. Construyó una hija de la nada. Nos hizo herederos de eterna salvación de la nada, porque no éramos herederos sino de la paga del pecado. Le volvió hija. Y mire, la pone en una posición de una fe que él coloca en su corazón, y ya no es la fe de Dios, sino que le permite avivar ese don de fe. Dice, tu fe te ha hecho salva, pero nadie puede tener fe si no proviene de Dios. Dice, tu fe te ha hecho salva, y mire, le da un destino. ¿Sí lo pueden ver? ¿Y qué era ella antes del encuentro con Cristo? Una mujer rechazada, que es una historia de 12 años de fracasos, de repudio, de angustias, de dolor. Esa es la historia suya y mía. Él nos da la capacidad de tener fe. Él nos llama hijos y dice, hay futuro. Esto no sale con la metodología humana. Esto viene de la misericordia misma de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que cada trato que Dios tiene con nosotros a través del camino de la vida es por misericordia. Mira, hermanos, ya quiero ir cerrando esto. En el Salmo 77, por favor, ahorita volvemos al 51. Este Salmo 77 es un salmo muy interesante. Este salmo fue encargado a un músico que se llama Asa. Hay que aprender de la adoración, tienen que estudiar la familia, la casa de Asa, la casa de Jedutun y la casa de Corre. A la casa de Asa eran dos. David le dice, componga un salmo.
Y mire que ahí dice un título, al músico principal, o sea, a Asaf, para Jedutún, compóngame un salmo para que lo ejecute, ¿quién? Jedutún. ¿Quién era Jedutún? Por allá en el libro de las Crónicas de los Reyes habla de la familia de Jedutún, que eran unos cantantes que profetizaban a través de la música. Ese era Jedutún. Le encomiendan un salmo, pero mire que este salmo lo llaman el Salmo Central de David. En segunda de Crónicas, hay una parte donde dicen que David es el dulce cantor de Israel. Y déjenme decirle que allí no dice el dulce cantor, sino dicen que David es la canción de Israel. ¿Cómo así que la canción de Israel? Hay un momento en que cuando yo entiendo su misericordia, yo no adoro, yo me vuelvo a adoración. El pueblo de Israel, cuando se va al exilio, sus cánticos eran de celebración, porque la Biblia dice que eran 12 horas celebrando al Señor. Cuando vuelven del exilio, sus cánticos eran de liturgia. Hubo algo que se cauterizó en el exilio, ¿sí me hago entender? Ya no era un pueblo alegre y sus canciones eran los testimonios de Dios. Y cada vez que decían los testimonios de Dios que echó a Faraón en las aguas, la gente se regocijaba, danzaba y adoraba a Dios. Cuando llegan del exilio, llega un cántico de liturgia, donde era métrico, donde se hacía de manera grupal, pero muy ordenada, tanto que se olvidaron para quién era Dios, para quién era el cántico. Este cántico del Salmo 77 es el cántico donde alguien es transformado por la misericordia de Dios. Mire lo que le está pasando a este señor. Salmo 77, 1. Con mi voz clamé a Dios, y en su desespero dice, a Dios clamé, y Él me escuchará. Aquí hay dos tiempos verbales. El primero, clamé, ¿está en pasado o en presente? ¿O en futuro? En pasado, ¿cierto? Yo clamo, pero todavía no me has escuchado, yo sé que me escucharás. La Biblia dice, antes de que suba el pensamiento en el corazón del hombre, yo ya lo escuché. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, sabe que aún lo que yo tengo en mi corazón, Él ya lo conoce. Pero esta persona se había olvidado de la misericordia de Dios y dijo, Dios no me escucha. Yo clamo y no me escucha, me escuchará. Y sigue insistiendo en esto. Al Señor busqué en el día de la angustia. ¿Cómo estaba el Señor? Angustiado. Alzaba a Él mis manos de día sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. Esto es una persona caprichosa, que aún en los tratos del Señor, él quería que el Señor me consolara a mi manera. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Hasta aquí que hemos escuchado a alguien que está en angustia, alguien que cree que el Señor no lo escucha, alguien que se queja de Dios. Y después de esto, en la Biblia, si usted tuviera una versión de papel, dice Selat, hay un descanso. Son esos momentos del alma en que yo digo, Señor, ¿a mí por qué me pasa esto? Tengo tantas cosas que hacer y no hago nada. Se queda un eterno presente ahí. Yo sé que tengo que buscar de Dios. Yo sé que yo no vuelvo a la iglesia porque el hermanito me mira feo, y se queda ahí en esos Selat de la vida. Se olvidan de la misericordia de Dios. Cuando usted se queda así, aún el pecado le dice, el enemigo le dice, usted es malo, usted se queda paralizado. Aún cuando usted mismo se exonera de la gracia de Dios, usted se queda paralizado. En ese Selat, que es un espacio, mire lo que sigue diciendo él. No me dejabas pegar el ojo. Está culpando a Dios. Estaba yo quebrantado.
y no hablaba, y consideraba los días desde el principio y los años desde los siglos. Me acordaba en mis cánticos de noche, y meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá a hacernos propicios? Y mire este 8, dice, ayúdeme, ¿ha cesado sus misericordias? Hasta aquí, ¿qué hemos escuchado? Un hombre quejándose, justificándose ante Dios. Esta es la humanidad. Si Dios es bueno, ¿por qué suceden tantas cosas? Si Dios me he portado bien, ¿por qué me pasa esto? Quejándose, hasta que en la misericordia de Dios, Dios le permite decir esto. ¿Será que ese dolor interno de Dios, será que ese amor profundo de Dios ha cesado? ¿Dios ha dejado su naturaleza de amor? ¿Dios se olvidó de nosotros? Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Esos somos nosotros. Cuando nos vemos así de chiquiticos ante las circunstancias, acuérdese que en esta vida nada podrás perder porque nada es tuyo. Con nada llegaste. Y si tienes la gracia de Dios es por mega gracia del Señor. Y nosotros armamos el teatro. Y nuestra alma le gusta armar ese teatro. Señor, ¿dónde está tu misericordia? Está ahí. Señor, pero si estoy en el hospital, estoy ahí. Señor, si estoy en medio de las circunstancias de la vida difíciles, me ha tocado el camino hacia arriba, está ahí. Dios a muchos lleva al hospital para que reconozcan al Dios que sana. Dios a muchos lleva a la humillación para el bien. Salmo 119, 71 dice esto. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, es lo que necesita mi alma. Yo puedo decir, Señor, se acabaron tus misericordias. Aquí dice Selat, hay un espacio. Hay un espacio, y mire esto. Si usted quiere entender la misericordia de Dios, tiene que hacer esto. Él se convierte de estar jugando al que le hace reclamos y sindicatos a Dios. Y mire lo que dice aquí en el 10. Dije, mi enfermedad es mía. Enfermedad mía es esta. Tráeme pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Sabe qué dice este hombre? Yo estoy mal. Estoy enfermo, y esta no es una enfermedad del cuerpo, una enfermedad del alma, no es misericordia. O sea, esto es locura. Discúlpeme, porque yo sé que usted y yo hemos estado ahí haciéndole sindicato a Dios, porque no hace lo que yo quiero o que yo creo que merezco. Y llegó y dijo, ¿sabe qué? Estoy enfermo. Estoy tan mal con el dolor que no puedo ver la misericordia de Dios donde está por todos lados. Me está guiando. Por misericordia vivo, por misericordia me sostengo, por misericordia no me ha pagado conforme a mis obras. No se ha cansado de llamarme hijo. Dice, estoy enfermo, pero una cosa voy a hacer. Me voy a acordar de lo que Dios ha hecho. A mí me salvó la cruz del Calvario. A mí me rescató del lodo cenagoso, del valle de desesperación. No me dejó que la trampa del enemigo consumiera mis pies, sino que me arrebató de lo que yo había fabricado mal. No nos ha pagado conforme a nuestras obras. Voy a terminar con el Salmo 51. Mire cómo David restauraron el Salmo 51. Y permítame leerlo todo. Ten misericordia de mí, conforme al dolor de tu corazón, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, ayúdeme. Borra mis rebeliones. Lávame, y más de mi maldad,
límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, cuando yo entienda estas misericordias, que todos estos pecados, que todas estas rebeliones, que todas estas angustias, Señor nos ha tenido en cuenta. Mira lo que va a pasar. Entonces, este es el propósito: enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores que se conviertan a ti. Esto es lo mismo que dice Isaías 49:9, dice: porque nos hará mensajeros de libertad, y a los que están en oscuridad les vamos a decir: salgan. ¿Por qué? Yo no se lo voy a decir desde la autoridad, sino porque he sido objeto de la misericordia profunda del Señor. Líbrame de homicidios, oh Dios. O sea, permíteme que no ande en mis planes. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado tú no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto de ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en tu altar a mí. Esto habla de que un hombre pecador, por la misericordia de Dios, puede ser hecho nuevamente, lavado, y no solamente transformado, sino hecho. Cuando entendemos esta misericordia, dejamos de estar jugando a armarle pataleta a Dios, o atribuirle poder a circunstancias, personas, angustias que no existen. Con su misericordia estamos completos. Inclinen su rostro por un momento. Si tú no has experimentado esta misericordia de la que cual habla Isaías, que por misericordia van a ser guiados, este es el momento. No es como tú crees, que es una misericordia condicional. Para salir de la misma naturaleza del Padre Cristo, es porque fue movido a misericordia para dar su Hijo por ti, porque fuiste comprado a precio de sangre. Vuélvete de tu camino, hijo, hija de Dios. Entiende con qué amor te amó el Padre y con qué misericordia te ha guardado. Si hoy necesitas decirle: hazme de nuevo, este es el momento que digas como David: hazme un corazón y un espíritu nuevo, porque no sé qué hacer. Si hay decisiones que hoy tienes que tomar, tómalas, déjate moldear en las manos del Señor. Deja de perder el tiempo en lo que no sacia, en lo que no lleva a ningún lado. Entrega tu carácter, tu temperamento a los pies del Maestro. Deja que Él sea el Dios de tu vida. Entrega el control. Sin Él nada podrás hacer. Padre, en el nombre de Cristo nos presentamos como un solo hombre.
como iglesia necesitada de misericordia especial. Necesitamos ser lavados más y más de nuestra maldad. Necesitamos ya no solamente cantar, sino ser agradados delante tuyo, ser agradables para ti, como dice Sofonías 3:17, con cánticos de amor se regocijará sobre ti. Que tú te regocijes como el Dios que canta sobre su pueblo. Padre, enséñanos de esa misericordia. Aceptarla. Cuando aceptamos ese dolor que hubo en Cristo Jesús, no vacilamos despreciar esta salvación tan grande. No vacilamos no servir a un Dios bueno y misericordioso que procura nuestro bien todo el tiempo. Padre, extiende la misericordia, Señor, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre aquellos que están a la distancia escuchándonos por las redes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga. Dios ha sido bueno, que Él añada bendición a su palabra. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Te ha propuesto algo en su corazón de dar para mantener esta casa de oración? Lo puede hacer allá. Dios me le bendiga, por favor. Saludos en el amor del Señor.